Buenos días, hermanos. Antes de empezar, quiero recordarles que si ustedes están aquí, son el pueblo de Dios, son el pueblo por el cual nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús derramó su sangre, y su palabra dice que la promesa no es solo para nosotros, sino también para nuestros hijos. Que Dios nos ha traído a su pacto y que Él nos ha hecho aceptos en el amado, como dice Efesios, para la gloria de su nombre. Estamos en un pacto de Dios. Él hizo el pacto, Él nos ha traído a su pacto. Ustedes son el pueblo de Dios, son nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso se nos ha olvidado en mucho tiempo. Un hombre, un teólogo muy importante del siglo XX, se llama Louis Berkhof. Berkhof reconoce la doctrina del pacto y reconoce que la doctrina del pacto ha perdido su vigor. Ya a finales del siglo XX, en Escocia, el pacto ya no tenía importancia. Berkhof cita a otro teólogo en su teología sistemática. Él cita a Hugh Martin diciendo: tememos que ya sea un hecho actual que la teología del pacto está sufriendo un gran descuido, lo que nada bueno nos promete para el futuro inmediato de la iglesia entre nosotros. Él decía: nos estamos olvidando del pacto, nos estamos olvidando de ese Dios que es Dios de nosotros y de nuestros hijos. Ya al finales del 1800, la doctrina del pacto estaba menguando en Escocia. Desde entonces empieza la decadencia de la iglesia en Escocia. Berkhof dice que en Estados Unidos estaba pasando lo mismo. Ya al finales del 1800, principios del 1900, y dice Berkhof: y en tanto que en nuestra propia tierra, en Estados Unidos, los eruditos presbiterianos como los Hodges, Hodge y su hijo, Thornwell, presbiteriano del sur, Breckenridge, es otro nombre para B.B. Warfield, Dabney. Si ustedes conocen la teología y el desarrollo del presbiterianismo en Estados Unidos, estos nombres son de peso, son nombres importantes, y esto es lo que dice Berkhof de ellos. Aunque estos grandes hombres tomaron cuenta de vida de la doctrina en sus obras teológicas, en las iglesias que ellos representan casi ha perdido toda su vitalidad. La vida de pacto ya no se veía en las iglesias de estos grandes hombres. Ahora, ¿qué podemos decir de la vida de pacto en nuestras iglesias? Honestamente, poco o nada de esto nos llegó a Latinoamérica. Nos llegó una fe reformada, presbiteriana, diluida. Por ejemplo, son pocas las iglesias reformadas en Latinoamérica que usan salmodia exclusiva. Todos estos hombres que acabo de mencionar no permitían otra cosa más que salmos en sus iglesias. Son pocas las iglesias que animan a sus miembros a guardar el día de reposo. Cuando Princeton se formó, ellos decían: no vamos a aceptar ningún estudiante que no guarde el día del Señor. Son pocos los miembros de la iglesia que hacen devocionales familiares. Estos hombres como Hodge y Dabney decían que ellos visitaban cuando menos 2 veces a cada miembro de la iglesia en su casa, exhortándolos a los devocionales familiares. Los pastores, este hombre, gente como Dabney, de gran peso, se daba el tiempo para visitar a cada miembro de su congregación cuando menos 2 veces al año. Lo básico de la vida de pacto lamentablemente no nos llegó a Latinoamérica.
Nos llegó una fe presbiteriana ya diluida por los avivamientos, por los movimientos liberales, por muchas influencias que han mermado la vida del cristiano en Latinoamérica. El resultado son familias débiles, iglesias débiles, cristianos débiles. Los cristianos viven una vida tibia, salmos los domingos y los huainos de lunes a sábado. No hay crecimiento en piedad ni vida cristiana, la piedad es desconocida. Esto se refleja también en la educación de nuestros hijos. Vimos la semana pasada que la educación es un requisito del pacto. Es el pacto de Dios el que nos demanda llevar una vida separada del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Hay una separación espiritual. Las Escrituras nos manda, como vimos el domingo pasado, a no juntarnos con los incrédulos. Debe haber comunión, no debe haber comunión el creyente con el incrédulo, especialmente en la educación. Los teólogos a esto le llaman una vida antitética. Vivimos una antítesis entre ellos y nosotros. La razón básica, vimos la semana pasada y los he recordado esta mañana. Ustedes son el pueblo de Dios, ustedes son el templo de Dios. No es el templo como referido a una estructura, no son las paredes. Cuando decimos venimos a la iglesia, no venimos a ver esta estructura. Cuando decimos vamos a la iglesia, es porque ustedes son la iglesia. El Dios del cielo, el grande, fuerte y celoso, mora entre ustedes y en cada uno de nosotros a través de su Espíritu. No podemos revolcar y no podemos mezclar ni tirar las perlas a los cerdos. Eso está claro en la palabra de Dios. Ustedes son eso. Dios nos ha rendido en eso. Esto afecta no solo cómo vemos a nuestros hijos, sino también cómo los educamos. Vemos a nuestros hijos como hijos de la promesa, como dice en Hechos 2:39. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Lo mismo se confirma en Hechos 16:31. Y serás salvo tú. No se nos olvide eso, hermanos. Es nuestro deber, por lo tanto, educarlos según la promesa y la salvación de Cristo. Es por eso que hoy vamos a ver el texto en Proverbios 22:6. Dice la palabra de Dios en Proverbios 22:6: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño en su camino. Vamos a ver ese texto, instruyendo al niño de acuerdo a su camino. Vamos a ver tres cosas: el mandato a entrenar al niño, entrenarlo de acuerdo a su camino, y la relación del entrenamiento y la madurez. El mandato a entrenar al niño. Vamos a empezar por la gramática de este versículo. Pero antes de pasar a la gramática, quiero comentar en lo barato que se ha convertido esta frase. Este es un versículo que la mayoría de ustedes lo tienen en la memoria. Es un versículo que se repite una y otra vez. Cuando algo se repite una y otra vez, a veces su significado se diluye. Esto ha pasado, por ejemplo, con Juan 3:16. No hay cristiano que no se lo sepa. Pero esto ha hecho que este versículo pierda su profundidad. Se ha hecho tan común que no nos sentamos a meditar en los mensajes de estos pasajes. Esto ha pasado claramente con este versículo de Proverbios 22:16. Si yo digo, instruye al niño en su camino, la mayoría de ustedes pueden terminar el versículo. Sus papás, sus abuelos, los pastores, les hemos dicho este versículo. Esto ha hecho que este versículo haya perdido su valor y significado. Esto ya no resuena en nuestros corazones. La prueba está, como dije, el domingo pasado, sus hijos y sus nietos no están aquí.
Les hemos repetido esos versículos, les hemos dado esos versículos, pero no hemos meditado en el significado profundo de ellos, y nuestros hijos no están aquí. Mateo 11:19 dice: pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Aunque no sabemos este texto de memoria de Proverbios 22:6, lo aplicamos incorrectamente. Eso es porque estos jóvenes que no están aquí sí recibieron instrucción, pero no fue una instrucción guiada por el pacto y la palabra de Dios. Fue una instrucción guiada por la sabiduría del mundo. El resultado de ese entrenamiento es palpable en la vida de la iglesia. La sabiduría es justificada por sus hijos. Los que dicen: yo soy moderno, no uso la vara, los educaré según la ciencia, según los nuevos métodos pedagógicos, ¿se darán cuenta de lo podrido de esta ciencia? Cuando sus hijos crezcan. La sabiduría es justificada por sus hijos. Utilizar los métodos del mundo es garantizar la muerte de la iglesia. Pero el método de Dios, la educación del pacto, prospera la iglesia. Solo así se podría cumplir lo prometido en el Salmo 128:6. Y veas a los hijos de tus hijos y paz sobre Israel. ¿Estamos viendo a los hijos de nuestros hijos en el templo? Seguramente no hay paz en Israel. Y nuestros hijos están viviendo una vida difícil, casados con el mundo, desbaratada su conciencia por el mundo. No hay paz en Israel. Solo cuando educamos de acuerdo a la palabra de Dios, veremos al Padre, al Hijo y a los nietos, y veremos la paz de Israel. Es lo que tenemos que buscar, hermanos. Después de esto, entonces, vamos a analizar la palabra instruye al niño. La palabra instruye es un verbo en el modo imperativo. Entendemos entonces que esto es una orden. Es un mandato puntual que los hijos de Dios no pueden pasar por alto. Cuando digo hijos de Dios, me refiero a los varones, a los papás. Este verbo está en la segunda persona del singular masculino. Hemos a lo largo de esta serie de sermones enfatizado en esa parte del masculino. Es decir, el llamado no es para el Ministerio de Educación de Perú. Este llamado de instruir a los niños no es el llamado del maestro o maestra de la escuela pública, ni es para la escuela cristiana. No hay escuelas cristianas, parece. Esos son negocios, no escuelas. El educar y entrenar a los niños es el llamado para el hombre, varón del sexo masculino, alguien que tiene testosterona. La testosterona no es solo para tener hijos, sino para entrenarlos también. Dios dio al hombre la testosterona para ser hombre, un hombre valiente. Esa es la imagen del Hijo de Dios, y es la imagen que Dios nos presenta en su palabra. Como saetas en la mano del debilucho, en la mano del papá moderno, como saetas en la mano del valiente, del hombre grande, literalmente diría el hebreo, del hombre poderoso. Ese hombre valiente tiene las riendas de la educación en su casa. Es el padre que ama a sus hijos, el que provee para y dirige la educación de sus hijos. Padres, madres, si mandan a sus hijos a la escuela pública o a una escuela no cristiana, el amor que tienen por sus hijos es igual al amor que tiene la vaca por su vaquilla. No es amor de acuerdo a la palabra de Dios. Recuerden que sus hijos son santificados por la fe de uno o de ambos padres. Santificados significa separados. Nuestros hijos son la herencia de Dios, no nuestra. Nuestros hijos son los hijos de los creyentes que son herederos del reino.
Por eso nuestro Señor dice en Mateo 19:14, dejad que los niños venir a mí y no se los impidáis, y da una razón específica por el cual tenemos que educar a nuestros hijos de una manera que los dirija al Señor. ¿Cuál es esa promesa? Porque de los tales es el reino de los cielos. Se nos ha olvidado, hermanos. Cristo no estaba hablando de los hijos de los romanos, no estaba hablando de los hijos de los griegos, no estaba hablando de los hijos de los paganos. Él estaba hablando de los hijos del pacto. Por amor a Dios y a los hijos, instruimos a nuestros hijos. Si realmente amamos a Dios, ese amor nos impulsa a proveer para ellos. Y hemos proveído. Quizá hasta hace tiempo no lo hemos hecho con todo el conocimiento de la palabra de Dios, con toda la vida apegada a la palabra de Dios, porque les decía, eso no nos ha llegado. Uno de estos hombres, Dabney, decía, ¿cómo es que vamos a poder mezclar a nuestros hijos con los católicos? La educación en Estados Unidos empezó a decir, no, tenemos que mezclar, no tiene que haber educación privada, no, los papás no pueden educar a sus hijos, vamos a mezclar a todos en un salón. Y Dabney decía, no podemos mezclar a los hijos de Dios con los católicos romanos. Él criticaba mucho a los irlandeses que llegaron a Estados Unidos porque eran borrachos, flojos y estafadores. Eran católicos la mayoría de los irlandeses que llegaron a Estados Unidos. Él decía, no podemos mezclarlos. Pueden leer su libro Educación Secularizada, muy buen libro de Dabney. Ese niño incluso que ahorita te pide abrazos y besos, si no lo entrenan bien, cuando sea adolescente, solo te traerá problemas y dolores de cabeza. Si hay algo de amor entre nosotros, si hay algo de amor de madre que está impulsado por el Espíritu de Dios y no solo el amor natural que una vaca tendría por su cría, si hay algo más de Dios que resuene en nuestro corazón y que hace que nuestro corazón se llene de alegría cuando veamos a un recién nacido o cuando veamos a nuestro hijito que está creciendo, cuando vemos que están siendo influidos por el mundo, cuando nos duele en nuestras entrañas, cuando nuestros hijos están siendo despedazados por las caricaturas y las otras medios de influencia, entrenemos a los niños. Si el amor de Dios está en nuestro corazón, entrenemos a nuestros niños. Los niños son el objeto de esta instrucción. Vimos entonces primeramente y gramáticamente que es un mandato para el varón, el hombre del sexo masculino. Es el hombre de la casa el que pone eso, y también esta parte gramatical nos dice que son los niños el objeto de esta instrucción. La palabra niño no se refiere solo a los niños pequeños. Esa es la misma palabra que vimos en el sermón que di sobre el libro de Proverbios 23:14. Ahí se usa la palabra Na'ar en hebreo, que no se refiere a una edad específica. Se refiere a todo el tiempo que tus hijos estén bajo tu autoridad. Desde que son bebés hasta que salen de la casa para casarse. Si están en tu casa, si están bajo tu casa, si están compartiendo bajo tu casa, y si eres tú el que está en el nombre del predial, en el nombre del agua, en el nombre de la luz, así sea el edificio de 3 pisos, así tengan 40 años, están bajo tu autoridad. Si están bajo tu casa, así tengan 40, tienen que seguir las reglas de la casa. La verdad, yo dudaría que un hijo que haya sido bien entrenado esté en casa después de los 30. Si está, si todavía está ahí, nunca es tarde para proveer la instrucción y disciplina. Si están ahí después de esa edad, es por nuestra falla en la instrucción. Como decía mi mamá, aunque estés grandote, mi mamá es pequeñita, aunque estés grandote, aún así te voy a dar tus varazos.
Los Nahar, aquellos que están bajo tu tutela, tienen que ser educados. Al hijo se le entrena para ser hombre y para ser cabeza de otro hogar cristiano. El énfasis aquí también es en los niños, varoncitos, no en las niñas. Como dije anteriormente, no que las niñas no tienen que recibir instrucción como antes se acostumbraba. Muchas culturas, incluso en Latinoamérica, no educan a las niñas, no las mandan a la escuela y no cultivan su intelecto. La Escritura no enseña que las mujeres no tengan educación o no se les deba educar. El mejor ejemplo es la mujer virtuosa de Proverbios 31. Los hijos de Dios, las hijas de Dios tienen que ser educadas. Simplemente que las mujeres, cuando hay un buen sistema de disciplina en la casa, cuando hay educación en la casa, cuando el papá muestra amor con ellas son más fáciles de educar. Así, no así los niños. Solo necesitan un pretexto para la flojera y para la rebelión. Hace unos años en Inglaterra hicieron algo que se llama un experimento social. Ellos pusieron a 10 niños, varones, niños hombres, y los pusieron en una casa. Niños de 11 y 12 años, sin supervisión, sin papá y mamá, los pusieron en una casa. También tomaron a 10 niñas de 11 y 12 años, sin supervisión, y las pusieron en una casa. 5 días, sin supervisión. Los varoncitos, en 5 días, destruyeron la casa entera. Eran desordenados, peleoneros, hasta formaron pandillas, una contra la otra. En 5 días estaban desnutridos, comiendo puro azúcar, puros sucaritas, puro cereal, pura Coca-Cola. Las niñas, por el otro lado, aunque no hicieron todo perfectamente, se comportaron más civilizadas. Hicieron un rol para hacer comida, trataban de limpiar la casa, hicieron cosas de niñas. Es un experimento social, un experimento que hace el mundo. Se llama Niños Dejados Solos, es el programa. Yo no lo vi, solo vi los reportes y leí lo que hicieron, los resultados, las conclusiones. Hay una diferencia creacional entre los hombres y las mujeres. Hermanos, los hijos tienen que ser entrenados para ser hombres y tienen que recibir una mayor énfasis en su educación. Ellos necesitan más enfoque, más guía, más disciplina. Con eso en mente vamos a regresar al verbo instruye. Este verbo literalmente significa estrechar, hacer algo que algo sea estrecho. Aparentemente viene de la palabra que también significa estrangular. Cuando estrangulas algo, lo haces estrecho, lo haces más cerrado. Obviamente Salomón no nos está pidiendo que estrangulemos a nuestros hijos, aunque estoy seguro que uno de esos días ustedes dicen, esto es lo que se merece este chamaco. No es eso el objetivo de Salomón, pero pueden ver la fuerza idiomática de hacer que algo se perfeccione. Imagínense un tronco que un tronco que es áspero, un tronco que tiene corteza, pero ustedes quieren que se vea bonito en una esquina de una pared, en una columna. Tienen que hacerlo más estrecho. Tienen que quitarle cosas que están ahí que no permiten que ese tronco sea bonito, que sea efectivo, que haga su trabajo correcto. Tienes que hacerlo estrecho, más delgado, tienen que darle forma. A ese tronco hay que quitarle mucha cáscara para que tenga la forma deseada. Tiene muchos nudos, tiene muchas imperfecciones, hay que pulirlos. Pero es el verbo que se traduce en español como instruye o entrena, pero por eso el verbo se traduce también como instruye o entrena. Hay muchas cosas pecaminosas que hay que estrangular, sacar de los niños. Ese bebé, niño y joven tiene que recibir una educación, un entrenamiento. Ese entrenamiento va dirigido a mortificar los pecados
de su carne. Si no, va a terminar como estos niños en el Reino Unido. Sus vidas un caos. La única manera para esto es que la base de la educación sea la Escritura. Las escuelas privadas y la educación en casa pierden este enfoque. La palabra de Dios se convierte solo en un agregado en vez de ser la base de toda la educación. Esto se vuelve más claro cuando vemos el otro significado de la palabra instruye. Aparentemente tiene otro significado y eso se maneja en la Biblia también. Esta palabra que se traduce, que la Reina Valera traduce como instruye, en 2 de Crónicas 7:5 aparece como dedicar. Y ofreció el rey Salomón en sacrificio 22,000 bueyes y 120,000 ovejas, y así dedicaron la casa de Dios. El mismo sentido se ve en Deuteronomio 23:5. ¿Quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Esto es porque esta palabra también se deriva de una palabra que significa imbuir o impregnar. La figura es de una mamá dándole probaditas de comida al bebé. La mamá no le dice, le voy a quitar el pecho hoy y mañana le voy a dar un bistec bien bueno para que sea estrenado este niño. La mamá poco a poco lo va entrenando a recibir cosas nuevas. Los niños tienen lo mismo tenemos que hacer con nuestros niños. Según el verbo, la educación tiene que ir dirigida a enseñarles, a degustar poco a poco, no solo el conocimiento de las matemáticas y español, sino también el de Dios. Pero la mamá no lo mantiene al niño o a la niña todo el tiempo con pecho. Lo suelta, aunque sufra, aunque llore, ellos tienen que madurar. Y eso me lleva a mi segundo punto. Tenemos que entrenar al niño de acuerdo a su camino, de acuerdo al camino de cada uno de ellos. ¿Todos los niños son diferentes? Esa es parte de la maravilla de Dios. Nuestro Dios hizo a cada uno con diferentes habilidades, capacidades y características. Esto es algo axiomático. Es decir, es algo tan evidente que es una verdad que no necesita comprobación. Aquí mismo hay altos, flacos, gordos, morenos, claros, oscuros. Dios hizo a fuertes, a débiles, a algunos dio más intelecto que a otros. Hay gente a la que Dios dio un don y no el otro. Hay otros a los que Dios les dio muchos dones, como a David. Era inteligente, valiente, físicamente atractivo, pero no era muy alto como sus otros hermanos. Esta verdad es tan evidente, pero las escuelas públicas y los educadores no lo quieren ver así. Enseñan geometría en la escuela y no pueden ver este axioma tan importante. Quieren que todos terminen el colegio, la universidad al mismo tiempo y al mismo ritmo. La única manera de lograrlo es bajando los estándares y la calidad educativa. Eso plaga a toda Latinoamérica porque hemos dejado la educación en las manos del Estado. Que sus hijos no sepan inglés es más culpa de los padres que del Estado. Que sus hijos no sepan leer es más responsabilidad de los padres que del Estado. Como padres tenemos que reconocer esta verdad. No todos nuestros hijos son iguales. Tenemos que tener humildad para aceptarlo. Romanos 12:6 dice que tenemos diferentes dones según la gracia que Dios nos da. No podemos decirle a todos los hijos, ustedes tienen que terminar la carrera. Tanto les insistimos que los exasperamos y destruimos su alma. Hacemos esto porque hay avaricia, celos y falta de contentamiento en nuestra vida. Queremos competir con los vecinos o con los otros jóvenes de la iglesia. Esa no es la enseñanza de la Escritura. Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres, no solo nuestra vida, vuestras costumbres, vuestros hábitos, vuestras acciones, sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Eso nos hace falta, contentamiento. Dios dio un hijo que es fuerte físicamente, pero la verdad no es bueno para las matemáticas. Tenemos que aceptarlo.
Forzarlo a que termine la universidad mataría su alma y sus habilidades. Dios nos dio a otro hijo hábil, inteligente. Educarlo de la misma manera que el otro hermano fuerte también es incorrecto, destruiría su alma. No comparemos a nuestros hijos perjudicialmente, sino que tenemos que desarrollarlos a cada uno con los dones que Dios les ha dado. Por eso la palabra aquí dice, instruye al niño de acuerdo a su camino. Algunos de sus hijos pueden leer a los 6 años, otros a los 8 años. No hay problema, no hay problema. Dios no nos hizo iguales a todos, nos hizo diferentes. Por eso la Biblia dice, instruye al niño de acuerdo a su camino. Esa sería otra traducción más literal. Instruye al niño de acuerdo al camino de Él. Tenemos que tener en cuenta el don que nuestro Dios dio a nuestros hijos. Tenemos que educar a nuestros hijos de acuerdo al camino de ellos. El hebreo diría, entrena al niño de acuerdo al camino de Él. Esto implica que tenemos que conocer a nuestros hijos. Deuteronomio 11:19 dice, y las enseñaréis, estas cosas que yo te mando hoy, las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Podemos hacer todo eso como papás? A veces no podemos hacer todos y cada una de esas cosas. Pero esto habla de la presencia constante del padre de familia en la casa. El padre tiene que hablar, tiene que caminar y llevar y levantar a los niños de la cama. El énfasis aquí no es en cada acción, sino en el pasar tiempo con ellos. Si el papá solo ve a sus hijos 2 veces por semana, no es papá. Si él se va de viaje 1 o 2 semanas por el trabajo, no habla y no camina con sus hijos, no es papá. De hecho, si él trabaja 2 semanas fuera de la casa y 2 semanas en la casa, yo le recomendaría mejor que hiciera una prueba de paternidad. Mujeres caen en adulterio porque el hombre no suple la necesidad, no está en la casa. El papá tiene que pasar tiempo con sus hijos para conocer sus dones. El mandato aquí no solo entrenar, sino también de acuerdo a su camino. ¿Cómo vas a saber qué dones Dios le dio a tu hijo o a tu hija? Es increíble que niños de 6 años todavía no pueden pronunciar bien palabras. Ahí están diciendo cado, quiero un cado. Y las mamás dicen, pero mira, se escucha bien bonito, quiero un cado, quiero un cadito. Cuando oigo eso, realmente me da tristeza el entrenamiento de los niños. Los papás no están pasando tiempo con ellos y a la mamá no le importa su desarrollo. Está comprobado que si un niño no gatea, no desarrolla sus habilidades cognitivas. Incluso el hecho de gatear, si el niño no gatea, le impide mucho en el futuro. Cuando unas personas ven a los niños y los niños no tienen mucha coordinación, su intelecto le preguntan, ¿gateó? Tenemos que ver al niño en cada etapa. No se dice cado. Si tienes 4 años, te voy a enseñar a pronunciar bien. Recuerden que tienen que estrangular, sacar esas cosas de los niños. Si a los niños no los educamos en cada etapa, no los estamos entrenando bien. Y si no lo están haciendo en esta área de la educación, mucho menos lo harán en el área espiritual. Hermanos, la Biblia aquí y ahora nos confronta con esta verdad. La Escritura dice, entrena al niño de acuerdo a su camino. Padre y madre deben conocer las habilidades y debilidades de cada hijo. Tenemos que conocer los dones que Dios les dio y entrenarlos de acuerdo a esos dones. Si mi hijo es fuerte, pero no muy listo, buscaré una profesión adecuada para él. En contentamiento. No, es que mira, tienes que ir a terminar la escuela, tienes que hacer esto, porque mira el vecino, ya está igual. No. Quizá puede ser albañil,
electricista, mecánico. Es que esas son profesiones. No, el Hijo de Dios no puede pensar así. El Hijo de Dios no puede pensar así. Es que es mecánico. No. El Hijo de Dios no puede pensar así. Si uno de mis hijos es inteligente, lo entrenaré para que sea pastor, sabiendo inglés, latín, griego, hebreo. Si la providencia de Dios no es pastor, tiene camino abierto. Hasta Harvard lo puede aceptar. Ya no hay muchos en Estados Unidos que se estén entrenando en idiomas clásicos. Hermanos, no debe haber ni avaricia ni flojera en nosotros como padres. Cualquier trabajo es bueno. Si nuestros hijos lo hacen para la gloria de Dios, es bueno. La ética de trabajo cristiano de los reformados tampoco llegó a Latinoamérica. Aquí se les enseña a los hijos a trabajar para ganarte la vida. Trabaja para ganarte la vida. Un tabique mal puesto, un carro mal arreglado, va a regresar, está bien, pero con que me deje 100 soles, con eso es suficiente. No hay una ética de trabajo. En Estados Unidos hay una palabra que se llama craftsmanship. Ese orgullo que él tiene por decir, hice una silla y está bonita, bien pulida. Se puede sentar uno de 500 kilos ahí y no se va a caer. No, mira, solo me dio 100 soles. Voy a hacerlo ahí que... Total, aquí en Latinoamérica solo tenemos gente de 60 kilos. Va a aguantar. No. El Hijo de Dios no trabaja para el ojo del amo. Tenemos que sacar y educar a nuestros hijos y decir, así vas a poner un tapial, así vas a poner un adobe, así vas a pulir una silla. Es para la gloria de Dios. Eso es esa idea de, no tenemos que usar una palabra así en español, craftsmanship. Nos hace falta. Una persona en Estados Unidos gana más que una persona de aquí porque tiene más craftsmanship. Tiene orgullo en lo que hace. No les enseñamos lo que la Biblia dice en 1 Corintios 10:31, lo cual leímos en la mañana. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. El Hijo de Dios no trabaja para el ojo del amo, sino como para Cristo, como para el Señor, dice la palabra de Dios. Ya sea que pegue un tabique, que barra la calle o que haga un sermón, lo hace para el servicio de su prójimo y para la gloria de Dios. Poniendo eso en nuestro corazón, quitaría la mediocridad laboral entre nosotros. Incluso en eso, seamos luz, seamos sal en la tierra. No trabajamos para que me paguen, trabajamos para la gloria de Dios, y lo que hacemos da testimonio también de que Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mira su ética. Está aquí en la mañana. El culto empieza a las 10, está ahí. La obra empieza a las 5 de la mañana, ahí está. Trabaja duro. Es increíble, vean a todos los vendedores aquí en los puestitos con su celular. Oye, ¿cuánto cuesta eso? Espéreme. Un cristiano no puede ser así. Si me contrataron para atender un puesto, lo voy a atender bien. Y la gente llega. Eso es lo que falta en Latinoamérica. Y no lo estamos enseñando a nuestros hijos porque le estamos diciendo al gobierno, tú edúcalos. Tú edúcalos. Hay una relación, hermanos, entre el entrenamiento y la madurez de nuestros hijos. Hay una relación entre el entrenamiento y la madurez de nuestros hijos. Hay una relación entre el entrenamiento en casa y la madurez. La Escritura dice, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Recuerden aquí donde dice, instruye al niño en el camino de Dios. Está hablando general. Instruye al niño en su camino, en cualquier cosa que él vaya a hacer.
en la educación que él vaya a obtener. No está hablando, porque a veces decimos, instruye al niño en su camino solo para decir, tiene que venir a la iglesia, tiene que hacer esto. No. Toda la vida del niño tiene que ser preparada para su madurez. Cualquier entrenamiento y educación que le demos a nuestros hijos en todo el tiempo que ellos estén bajo nuestro cuidado, bajo nuestro techo, afectará positiva o negativamente cuando ellos salgan de la casa. ¿Están sus hijos e hijas dándoles dolores de cabeza? Ustedes los entrenaron así. Sus hijos e hijas no vienen a la iglesia, están en fornicación, están viendo pornografía y otras cosas. Sus hijos no trabajan, son mantenidos y no se les ve creatividad. Ya están casados, no vienen a la iglesia y no vienen al servicio vespertino. Todo eso es gracias al entrenamiento que ustedes les han dado. Dice Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, ¿qué sembramos? Lo estamos cosechando. Pero también eso es importante positivamente para ustedes, padres, que todavía tienen hijos en casa. Lo que siembren ahorita, el tiempo que pongan en los hijos, el amor que pongan en los hijos, la educación y el entrenamiento, el esfuerzo, la dedicación, la abnegación que una mamá pueda poner hoy en sus hijos, lo cosechará también. Si nuestros hijos son entrenados de acuerdo al camino de cada uno de ellos, si los papás pasan tiempo enseñando a cada oportunidad que tengan, si el hombre le dice a la mamá, quédate en casa, educa a los niños, mi labor es proveer. Si la mamá ha sido instruida bíblicamente y ella ama a Dios, no le va a doler. Si en la providencia de Dios educamos a nuestros hijos bíblicamente, esto tendrá un impacto positivo y eterno en la vida futura de nuestros hijos. Padres, varones, hombres, este es nuestro llamado. Tenemos que esforzarnos para conocer bien a cada uno de nuestros hijos. Tenemos que ver los dones que Dios les ha dado e instruirlos a cada uno de acuerdo a esos dones. Si nosotros somos los que estamos dando el ejemplo de ser cristianos domingueros, si ellos no ven nuestro amor por Dios haciendo el sacrificio por guardar el día del Señor, si ponemos cualquier excusa para no venir y para no traer a los niños al servicio matutino y al servicio vespertino, si somos débiles en la disciplina y en el carácter como hombre en la casa, no solo la esposa te va a venir con excusas y pretextos, sino que estarás enviando a tu esposa y a tus hijos al infierno. Eso lo vimos en el último sermón sobre la familia. ¿Se acuerdan de Lot? Lot fue un hombre cristiano. El libro de Hebreos reconoce que él era un hombre cristiano. Se fue al cielo, no tenemos duda. Pero era un hombre cristiano con carácter débil. Él no instruyó a sus hijas correctamente. Él quizá les permitía muchas cosas. Quizá su esposa y sus hijas vieron a Sodoma, vieron la vida de Sodoma, vieron el estilo de vida, vieron la ciudad y le dijeron, papá, vámonos para allá, vamos para allá. Recuerden que fue la mujer de Lot la que no quería abandonar a Sodoma ni a Gomorra. Pero nos dice la Biblia que Lot afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Lot estaba viendo toda la iniquidad de Sodoma y de Gomorra, estaba viendo toda la influencia que las hijas paganas imponían a sus hijas, estaba viendo toda la vida de las telenovelas de aquel tiempo, toda la vida de la lujuria, toda la vida de los moles o de las tiendas, de los centros comerciales. Él vio todo y dice que su alma se afligía dentro de él. Pero él no fue lo suficientemente hombre para decirle a su esposa, basta, nos vamos de aquí, basta. Se afligía, le dolía todo lo que veía, pero no fue lo suficientemente hombre para decirlo, no, vamos a salir de aquí. Los ángeles tuvieron que arrastrarlo, prácticamente lo agarraron de la mano y lo sacaron.
Él no instruyó bien a sus hijas, porque si leen esa parte de la Biblia, ellas no dejaron a Sodoma y a Gomorra. Sodoma y Gomorra vinieron con ellas y emborracharon a su papá y cometieron un gran pecado. Tan grande es el pecado que la Biblia dice que no entrará ni una moabita hasta la 10ª generación en el pueblo de Israel. De ahí vienen los hijos de Moab, de esta fornicación y adulterio que estaba ya en el corazón de las hijas de Lot. Y él no fue lo suficientemente hombre para tomar la decisión y decir: basta. Esposa, basta. Hijas, basta. Tenemos que regresar a los caminos de Dios. Hermanos, todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. El entrenamiento de los hijos es la responsabilidad del hombre. Aquí Salomón nos dice qué hacer, pero no nos dice cómo hacerlo. En esta parte que queda de este mensaje, no voy a poder abarcar todo, pero daré algunos principios importantes de cómo puede hacerse esta educación. Primero, el hombre no puede hacerlo todo. El hombre no puede trabajar, entrenar a los hijos, proveer y educar a cada uno de ellos. Pero Dios le dio su ayuda idónea. Dios le dio su ayuda idónea. El llamado del hombre es proveer para que la esposa se quede en casa. Es la esposa la que es cuidadora de su casa. Ella ejecuta la dirección del esposo. Yo sé que eso no se ve popular hoy en día. Decir que una mujer se quede en casa, que cuida a sus hijos, no es popular hoy en día. Y voy a dar un sermón quizá al respecto, si es la voluntad de Dios. Pero es la esposa la que es la ayuda idónea de la casa y la que tiene que quedarse para nutrir a sus hijos, cuidar a sus hijos. Estoy impresionado de que si le preguntas a una mujer: ¿sabes cocinar? Jovencita, 15, 16 años, ¿sabes cocinar? ¿Qué es un alimento nutritivo? ¿Qué es un alimento bien balanceado? ¿Cómo mezclarías los carbohidratos con las proteínas? ¿Qué te dan los granos? ¿De dónde se sale la proteína? ¿Qué función tienen los vegetales? ¿Puedes alimentar a tus hijos con carne todos los días? Les da una enfermedad, en inglés le llaman gout, no sé en español la enfermedad. No saben. Todo cocinado con aceite, bien frito, sabe rico. Pero no saben nutrir a sus hijos. Ellas son las que tienen que tener un entrenamiento específico. Segundo, la esposa puede hacer un mejor trabajo que la escuela pública. Hermanas, si ustedes aman a Dios y a sus hijos, esto es posible. Imaginen esto: mandan a sus hijos a preescolar para que después de 1 o 2 años los niños aprendan el abecedario, contar del 1 a 10 y los colores. Eso la mamá lo puede enseñar en un mes. Los enviamos a 2 años de tortura para algo que realmente pueden aprender con mamá en casa. Es algo que los niños pueden aprender ayudando a mamá todos los días. Hermanas, si ustedes saben leer, escribir y matemática básica, pueden enseñar. Si no saben esto que es básico, tienen que aprenderlo por amor a sus hijos. Por amor a sus hijos. Tercero, la base y la fuente y el principio de la educación es la Escritura. Quizás eso debía puesto primero, pero solo estoy poniendo en este orden. La base, la fuente y el principio de la educación es la Escritura. La Escritura no es un agregado, es el elemento unificador de todas las materias. El niño tiene que aprender a leer lo más pronto posible para leer la palabra de Dios. Es un hecho palpable de la influencia del puritanismo en Estados Unidos. En Westminster se creó un documento que se llama el Principio Regulativo de la Adoración.
Y ahí dice, todo aquel que sepa leer, que lea la Biblia. Y aquel que no sabe leer, que aprenda para leer la Biblia. Desde sus inicios, Estados Unidos tenía un grado de alfabetización de más del 90%. Porque leían y leían la Biblia. De acuerdo con la capacidad del niño, él tiene que aprender a leer y a leer la Biblia. Tiene que aprender incluso a memorizar la palabra de Dios. Deuteronomio 11:18, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Eso solo es a través de la memorización. Los niños deben memorizar. Cuarto, la educación es para que los niños aprendan a servir. Ellos no van a ir a trabajar para el ojo del amo, sino para servir a su empleador. Mateo 20:26, si el que quiera hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor. Esto debe estar en el corazón de los niños desde pequeños. A los 4 años ya pueden recoger los juguetes. A los 5 años ya pueden cortar los vegetales y ayudarle a mamá. A los 6 años ya pueden hasta hacer pan, mezclar la harina, saber cuánta cantidad. Pregúntele al niño de 6 años, ¿cómo poner la levadura en la masa? Las mamás no están pasando tiempo con ellos. A los 6 años ya pueden mezclar la masa, ponerla al horno y saber que en 20 minutos ya pueden sacar el pan. Si a los 10 años todavía no saben cómo cambiar un foco, no estamos entrenando a nuestros hijos. Quinto, la educación es para entrenar, no para entretener. No tienen que llevarlos al ballet, al karate, al taekwondo, a las clases de música. Ahí está la mamá. Es que ahora le toca esta clase, ahora le toca esta clase, ahora le toca la otra clase. Llevándolos de aquí a allá a esos lugares. Ahí están participando con el mundo, con los objetivos del mundo y el estilo de vida de los hijos del mundo. Es que yo mando a mis hijos al taekwondo. ¿Va a ser Bruce Lee o van a invadir tu casa mañana para que necesites? Mejor cómprate una pistola, eso va a ser mejor que enviarlos al taekwondo, si es que tanto miedo hay. No entrenamos a los hijos para ser fresas, sino para ser hombres y mujeres de Dios. Los entrenamos para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Puedo continuar con la lista, pero este no es el momento. Quizá en otro tiempo, en alguna conferencia, en algún otro lugar, puedo dar cosas más prácticas. Por último, quiero enfatizar el deber del padre y la madre de entrenar en casa. Varones, recuerden que este es el llamado de ustedes y no del gobierno. Este llamado no es porque la escuela esté mal o porque la escuela enseñe malas cosas. Hay muchos que dicen eso: no voy a mandar a mis hijos porque allá les enseñan homosexualismo, les enseñan que son hijos del mono, les enseñan esto, no los voy a mandar por eso. Eso no es la razón por la cual no enviar a nuestros hijos a la escuela pública. Es una razón suficiente, pero no es la razón principal para no enviarlos a la escuela pública. Más bien, este es el llamado del papá que sabe que él tiene un pacto con Dios, que el evangelio es para él y para su casa, y que la promesa es para él y para sus hijos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Si no quieres cumplir con esta demanda del pacto, no bautices a tus hijos o renuncia a tus votos del bautismo. Estarías aumentando más fuego sobre tu cabeza. En el bautismo, el niño no hace ningún voto. El niño no hace ninguna promesa. Él es un niño del pacto. Tiene que recibir la señal del pacto. Pero es el padre el que hace el voto de entrenar y guiar a sus hijos en el Señor, para que cuando ellos sean grandes no se aparten del entrenamiento que se le dio. Hay una parte en la Escritura, pueden buscarlo esta tarde.
Dios le pide al profeta: ve y ofrécele vino a estos hombres, ve y emborráchalos. Era toda una comunidad completa. El profeta los llama: vengan, Dios quiere que les dé vino. Puso el vino enfrente y le dicen a estos hombres: no voy a tomar ni una gota, porque nuestro Padre nos mandó a que no tomáramos vino, a que viviéramos en tiendas, a que viviéramos en campamentos. No vamos a tocar ni una sola gota. Pero Dios lo dijo, el profeta lo está mandando. ¿No lo van a hacer? No lo vamos a hacer, porque nuestro Padre nos entrenó así. Dice la Biblia: si estos hombres obedecen hacia su Padre. Nuestro entrenamiento va de acuerdo al pacto y a la palabra de Dios. Es el Padre el que hace el voto de entrenar y guiar a sus hijos. De la manera de cumplir con este voto es tomar la responsabilidad de la educación. A la escuela pública no le interesa ni el futuro ni la salvación de tus hijos. Ellos son cárceles para el alma y para el intelecto. Niños, ¿han escuchado de Thomas Edison? Henry Ford. Ellos no fueron a la escuela. De hecho, sí fueron a la escuela, pero ahí los tacharon de retrasados y perdedores. También los hermanos Wright, que hicieron el avión, no fueron a la escuela. Es que necesita un papel, es que necesita esto. Si tu hijo inventa el nuevo avión, no van a necesitar nada de eso. Ellos no fueron a la escuela. Thomas Edison, por ejemplo, no aprendió a hablar hasta los 4 años. En la escuela no aprendió a leer. Le dicen a tu mamá: a ver qué haces con este niño, porque es tarado, no aprende, solo está dando problemas aquí en la escuela. Su mamá, Nancy se llamaba su mamá, hija de un pastor presbiteriano. De ahí vienen esos hombres. Quizá ellos no fueron cristianos, pero tienen el legado todavía del cristianismo. Nancy, hija de un pastor presbiteriano muy respetado, con ese amor que una buena madre tiene, puso en su corazón a educarlo. No te preocupes, hijo, yo voy a educarte. No aprendes al mismo ritmo que ellos, no aprendes las mismas cosas de ellos. Quizá te dicen esto. La gente se burlaba de Edison. ¿Dónde está tu hijo, aquel que es tarado, que no sabe leer? No aprendió a leer en la escuela, pero a la edad de 11 años ya tenía su laboratorio en casa. Ya había leído La decadencia y la caída del Imperio Romano. En las escuelas aquí, a los 11 años apenas le están enseñando a leer El Principito. Los niños de 10, 11 años tienen miedo a leer libros así. Él, a los 11 años, sin ayuda de la escuela, una mamá con amor, con cariño, con temor de Dios, educó a su hijo. Fue su mamá quien le enseñó el valor de la verdadera educación y el trabajo. Aunque ellos eran personas de medios, eran personas de clase media, no necesitaban nada. Aún así, le enseñaron a sus hijos el valor del trabajo. Desde pequeño, desde que él ya sabía leer y hacer matemáticas, hasta los 16 años, Thomas Edison, ese gran inventor, estaba vendiendo periódicos y vegetales. Oh, es que ¿cómo mi hijo va a hacer eso? ¿Cómo es que, hijito, tú vas a hacer eso? No. Ellos eran gente más rica que quizá cualquiera de nosotros aquí. Tienes que ser hombre de trabajo. Tienes que ser hombre dedicado. No se necesitan millones de soles para educar a los hijos. Se necesita amor por Dios y por nuestros hijos. Padres, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Es tu labor, no de la escuela.
Madre, tú eres la ayuda idónea, y si hay amor en ti más que en una vaca, por el amor a la vida de tus hijos y la vida eterna de tus hijos, instruyan al niño en su camino. Que Dios levante a esos padres y esas madres en esta congregación para que tengamos hijos, para que veamos a los hijos de nuestros hijos y la paz sobre Israel. Vamos a orar. Señor bendito y santo, te damos gracias por este día. Gracias porque tú nos recuerdas que somos tu pueblo, somos el pueblo del pacto, somos el pueblo de la promesa, somos aquellos que nuestro Señor Jesucristo ha redimido con su sangre preciosa y nos ha hecho aceptos en el amado, en nuestro Señor Cristo Jesús, para dar testimonio, para ser luz, para ser sal en este mundo. Ayúdanos, Señor, a recordar ese llamado a vivir una vida del pacto, esa vida que no nos llegó a Latinoamérica, que fue desarrollada por Calvino, por Bullinger, por Vocero y otros grandes hombres, que por el pecado y el descuido de las generaciones de los padres y por quizá falta de entrenamiento de los misioneros que llegaron acá, no nos llegó esa vida de pacto. Perdónanos, Señor, y si es el momento de regresar a esa vida de pacto, que tú pongas ese amor en los hijos, en los padres, sobre todo en las madres, para que ellas puedan guiar a sus hijos, para que ellas puedan amar a sus hijos, para que ellos puedan entrenarlos y guiarlos en el camino que deben de ir. Ayuda a los padres, Señor, a pasar tiempo con los hijos, a educar a los hijos y a ver qué dones tú les has dado para no competir con el mundo, sino para que en todo lo que hagan ellos te den a ti la honra, la gloria y el honor por todos los siglos, por todas las edades, porque eso es lo que más nos importa. No tanto su éxito aquí, sino que estén con nosotros en la mansión celestial, dando la gloria y honra a tu nombre. Ayúdanos, Señor, a pensar pactualmente, a pensar en nuestras generaciones, a pensar en los siguientes pastores, los siguientes ministros, los siguientes mecánicos, los siguientes carpinteros, los siguientes albañiles, que trabajen con orgullo por su trabajo, por su nación, por su familia, pero sobre todo por tener en alto el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, en cuyo nombre oramos. Amén.